Bien, brevemente voy a comentar algunas de los procesos y de los progresos que hemos tenido en esta investigación denominada Tecnologías de la Inteligencia Artificial y Principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en las universidades mexicanas. Eh, Destacamos aquí, a manera de introducción, que la inteligencia artificial en la educación la advertimos a partir de su presencia en los sistemas computacionales como elementos capaces para realizar tareas que normalmente antes se generaban por personas. Hoy, estas últimas, las personas, seguimos conduciendo, pero auxiliados de esta herramienta fundamental que así consideramos, lo consideramos algunos como lo es la inteligencia artificial. Ello lo tenemos a partir de aprendizaje adaptativo, chatbots para retroalimentación, tutorías, seguimiento y calificaciones automáticas que controlamos a partir de las instrucciones que entregamos a la inteligencia artificial. Y advertimos dos elementos importantes en los principios de la convención que aquí tratamos, que son el esquema de la accesibilidad, por un lado, y por otro, el de la no discriminación. Entendemos dentro de la problemática que, bueno, en qué medida estas tecnologías de inteligencia artificial implementadas en las universidades mexicanas están cumpliendo o no, en su defecto, con los principios de accesibilidad y no discriminación establecidos en este documento del que ahorita voy a hablar más adelante. De esta manera, pues, nuestro principio de realizar esta presentación es la de evaluar la alineación de las tecnologías de la inteligencia artificial implementadas en las universidades mexicanas, eh, considerando los principios de accesibilidad y no discriminación que se encuentran considerados en esta convención. Me ha adelantado un poco y no me permite el profesor regresar, pero bueno, comentaré que este documento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hay que entenderlo en primer término como el primer tratado de los derechos humanos en el siglo XXI. En segundo lugar, eh, que se establecen aquí las obligaciones jurídicas que vinculan a los estados, de manera que tenemos, pues no una dádiva, sino un esquema de derechos. Y que transitamos en ese sentido a través de este documento de un modelo médico hacia un modelo social de la discapacidad. Al mismo tiempo, advertimos como elemento sumamente de trascendencia en este documento jurídico la accesibilidad y la no discriminación como principios fundamentales. Además, eh, se considera en este importante documento la educación inclusiva y constituye el mismo pues un marco para la formulación de políticas y legislación. Además, contiene un conjunto de mecanismos de supervisión del que mencionaré más adelante. En cuanto a la metodología que nosotros utilizamos, partimos del método PRISMA, por sus siglas en inglés de este esquema, que permite generar una revisión sistemática a través de búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas válidas y con criterios de inclusión y exclusión previamente identificados para al final tener una síntesis y una narrativa que pudiéramos cuantificar en resultados. Tenemos un total de 25 elementos revisados, cuyas características tienen que ver con que datan de 2015 a 2024 y donde los tipos de tecnología de eh, inteligencia artificial básicamente utilizados son el chat GTP, los sistemas de tutorías inteligentes y el análisis predictivo. Y tenemos que nuestro contexto es básicamente el de las universidades, tanto privadas como públicas.
En nuestros hallazgos tenemos que prácticamente estos 25 documentos están concentrados entre el 2020 y 2024. Es decir, advertimos que hubo un interés creciente por el uso de inteligencia artificial en el contexto y en el post-contexto del COVID-19. Tenemos también una predominancia de estudios sobre ChatGPT y las herramientas de inteligencia artificial generativa, una implementación parcial de la inteligencia artificial en universidades mexicanas. Advertimos también insuficientes políticas institucionales claras sobre accesibilidad y no discriminación y un potencial eh, reconocimiento que se tiene por parte del personal que trabaja en las universidades para mejorar estos elementos de inclusión y de no discriminación. Además, tenemos que el uso de inteligencia artificial para adoptar contenidos de diferentes estilos de aprendizaje, que también existe una implementación de sistemas de tutoría inteligente para apoyo personalizado y como última buena práctica que identificamos está el desarrollo de interfaces accesibles basadas en inteligencia artificial para estudiantes y trabajadores y profesores con discapacidad en las universidades. Pero identificamos también brechas y desafíos que es importante que consideremos en conjunto. Tenemos una brecha digital en las comunidades universitarias identificadas y que no puede soslayarse. Hay una falta de capacitación docente en el uso de inteligencia artificial que luego se traduce en un rechazo del uso de la misma. Tenemos una limitada implementación de las inteligencias artificiales para fines educativos. Nosotros identificamos hasta ahorita solo el 23% de la muestra que tenemos en estudio. Y tenemos también una ausencia de normativas específicas sobre la inteligencia artificial y la accesibilidad, además de preocupaciones éticas y de privacidad de uso de datos, que muchas veces detrás de ello lo que se encuentra es una falta de capacitación docente para el uso de estos instrumentos. Si bien es importante, evidentemente, observar las cuestiones éticas y el cuidado de la privacidad de usos personales. La alineación con el documento de la convención, eh, encontramos que los factores que dificultan esta alineación son recursos financieros y técnicos limitados, una resistencia importante en la consideración del cambio en algunas instituciones y la falta de investigación sobre el impacto a largo plazo que tiene el uso de la inteligencia artificial en la educación inclusiva. Nuestro trabajo que estamos aquí comentando, evidentemente, tendrá y advertimos algunas deficiencias metodológicas y de alcance que estamos intentando pues replantear para que ello quede superado. Y entre estas identificamos pues un posible sesgo que seguramente tenemos en los criterios de inclusión y exclusión, eh, una subrepresentación quizás en algunas regiones respecto a las instituciones que tomamos en cuenta y un enfoque centralizado prácticamente en las universidades, lo que nos excluye de otros niveles o considerar otros ambientes. Para ir cerrando, decir que estas consideraciones que comparto con ustedes son solamente preliminares. Diré en un momento por qué. Hasta el momento encontramos una implementación parcial del uso de la inteligencia artificial en las universidades mexicanas estudiadas por nosotros. Un potencial reconocido de mejorar la inclusión, una brecha entre la adopción de la inteligencia artificial y la alineación con estándares de accesibilidad, una necesidad urgente de capacitación docente sin la cual no vamos a poder avanzar en el uso de inteligencia artificial y desafíos evidentemente de estructura tecnológica y brecha digital. Es muy lamentable que luego tenemos instituciones donde no hay, por ejemplo, el acceso a Internet y de ahí se deriva una serie de condiciones, como también limitaciones en lo físico para las personas con discapacidad. Cuestiones elementales, pero que es importante tenerlas en cuenta y no perderlas. Concluyo advirtiendo con ustedes que esta investigación se encuentra aún en curso, que lo que he presentado son hallazgos de los avances que tenemos hasta el momento y que la misma se encuentra patrocinada y respaldada institucionalmente por la universidad a la cual pertenezco, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. Yo esperaría que en la siguiente eh,
que en el siguiente año del Congreso, de este Congreso que se fortalece, esta es su segunda edición, que en la próxima edición, en la tercera, pueda yo con ustedes compartir los nuevos elementos de hallazgo y de conclusiones respecto a esta situación en donde se intenta revisar a la luz de una metodología cualitativa y de revisión sistemática. ¿Qué es lo que nos dice la Convención de los Derechos de Personas Discapacitadas y qué es lo que estamos haciendo en la práctica en las universidades públicas, en las universidades privadas mexicanas para cumplir con los mandamientos que están considerados en esta convención, que es un detonante y una reserva jurídica de derechos humanos, particularmente para derechos de las personas con discapacidad? Les agradezco su atención, por supuesto, mi reconocimiento a las instituciones patrocinadoras de este Congreso, a Ciencia Latina, a ICOMS, a MES, y por supuesto a mi universidad que me respalda en este desarrollo de investigación de forma institucional. Muchas gracias y le regreso el uso de la voz, señora moderadora.